micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com, ¿cuánto de la Biblia es profecía? La profecía representa una parte importante de todo el canon de las Escrituras. Numerosos libros del Antiguo Testamento contienen profecías, algunos incluyen declaraciones breves sobre el futuro y otros presentan visiones proféticas completas. En el Nuevo Testamento, casi todos los libros contienen alguna profecía, y el Apocalipsis está totalmente dedicado a una visión profética. Según un recuento, alrededor del 27% de la Biblia es predictiva. J. Barton Payne, La Enciclopedia de la Profecía Bíblica, Baker Pub, Grupo, 1980, página 675. Esto significa que, cuando se escribió, más de una cuarta parte de la Biblia, más de uno de cada 4 versículos, era profética. El profesor y teólogo J. Barton Payne enumera 1817 profecías en la Biblia, en el mismo sitio, página 674. La relación constante de profecía en la Biblia es asombrosa, además de eso, está la asombrosa precisión de esas detalladas profecías. Al menos la mitad de todas las predicciones bíblicas ya se han cumplido precisamente como Dios había declarado. Debido a la fidelidad de Dios en el cumplimiento de estas profecías, podemos estar seguros de que cumplirá sin falta el resto de las profecías de las Escrituras, véase Números capítulo 23 versículo 19. La profecía en la Biblia se puede dividir en dos grandes grupos, cumplida y aún no cumplida. Algunos ejemplos de estos grupos generalizados incluyen los siguientes. Profecías cumplidas. La primera venida de Cristo, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 18 versículos 15 al 19, Números capítulo 24 versículo 17, Daniel capítulo 9 versículos 25 y 26, Miqueas capítulo 5 versículo 2. Jesús como el Salvador de la humanidad, por ejemplo, Génesis capítulo 3 versículo 15, Isaías capítulo 53 versículos 4 y 5. Profecías sobre personas individuales, como la condenación de Jezabel, Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 10. Profecías sobre Israel, como en el caso del exilio de Israel a Babilonia, Segunda de Reyes capítulo 20 versículo 18, Jeremías capítulo 34 versículo 3. La destrucción del templo, que ocurrió en el año 70 después de Cristo, Mateo capítulo 24 versículo 1 a 2. Las profecías de Daniel sobre el surgimiento y la caída de muchos reinos, Daniel capítulo 7 versículos 2 al 6, versículo 16. Profecías que aún deben cumplirse. La segunda venida de Cristo, Zacarías capítulo 14 versículos 3 y 4, Mateo capítulo 24 versículo 44, Hechos capítulo 1 versículos 10 y 11, Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. El rapto de la Iglesia, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. La tribulación, Daniel capítulo 9 versículo 27, Mateo capítulo 24 versículos 15 al 22. Las resurrecciones de los salvos y los no salvos, Daniel capítulo 12 versículos 1 al 3, Primera de Corintios capítulo 15 versículos 20 al 23, Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15. El reinado milenial de Cristo, Salmo capítulo 72 versículos 7 al 11, Zacarías capítulo 2 versículos 10 y 11, Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. La restauración de Israel, Jeremías capítulo 31 versículos 31 al 37, Romanos capítulo 11 versículos 26 y 27. Los cielos y la tierra nuevos, Isaías capítulo 65 versículo 17, Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 13, Apocalipsis capítulo 21 versículo 1. Algunas profecías tienen un doble cumplimiento, uno más cercano al tiempo del profeta y otro más en el futuro. Vemos esto en Isaías capítulo 7 versículo 14, por ejemplo. El nacimiento de un niño fue una señal para el rey Acaz, pero la profecía también apuntaba hacia el nacimiento virginal de Jesús, Mateo capítulo 1 versículos 22 y 23. Algunos interpretan que la explicación de Jesús de las señales del fin de los tiempos se cumplió en algún sentido en el año 70 después de Cristo, pero que también indica un cumplimiento futuro y más completo durante la tribulación de los últimos tiempos. Otras profecías se han cumplido parcialmente y están a la espera de cumplirse por completo.
Un ejemplo de esto se encuentra en la cita de Jesús de Isaías capítulo 61 versículos 1 y 2, en la que declara el cumplimiento de la profecía de Isaías. En la sinagoga, Jesús leyó del rollo: "El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor". Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19. Luego se proclamó a sí mismo como el cumplimiento de esa profecía. Pero había dejado de leer en medio de Isaías capítulo 61 versículo 2. La razón es simple: la primera parte de ese versículo fue cumplida por Cristo en su primera venida, pero la segunda mitad, concerniente al día de la venganza de nuestro Dios, no lo fue. El día del Señor aún debe cumplirse en el futuro. La cantidad de profecía en la Biblia es una de las cosas que la hace única entre los libros religiosos. No hay absolutamente ningún énfasis en la profecía predictiva en el Corán o en los Vedas hindúes, por ejemplo. En contraste, la Biblia señala repetidamente el cumplimiento de la profecía como prueba directa de que es Dios quien habla. Ver Deuteronomio capítulo 18 versículo 22, Primera de Reyes capítulo 22 versículo 28, Jeremías capítulo 28 versículo 9. Dada la omnisciencia de Dios, no debería sorprendernos que la Biblia contenga tantas predicciones claras o que esas predicciones se cumplan literalmente: "Yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho". Isaías capítulo 46 versículos 9 al 10. Por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.